Hola, hoy Retrologando vamos a repasar de forma sucinta una novela Río, en el máximo sentido de la expresión. Está compuesta por varios tomos y la acción va continuando y después hay más elementos extraños que se van incorporando al fenómeno debido a Philip Joseph Armer, me refiero a El mundo de Río. Philip Joseph Armer es un escritor norteamericano. Nació en Indiana en 1918, falleció en Illinois en 2009. Un autor, sobre todo, escritor de fantasía y ciencia ficción, conocido sobre todo por sus pastiches, es decir, literatura original sobre personajes que existen con anterioridad, que son conocidos y que son pues divulgados por todos lados. Yo recuerdo haber leído una novela, no recuerdo si está publicada en papel o la leí porque me la imprimí porque estaba por internet, que era un caso que investigaban Tarzán, el Tarzán de los monos, con Sherlock Holmes. Y no estaba mal, era un discurso distraído, divertido. Pues después, por ejemplo, tiene unas historias conocidas. Por ejemplo, aquí me he apuntado The Other Log of Phileas Fogg, 1973, donde el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días lo que va haciendo es reconstruir las elipsis, los trozos que Julio Verne se va saltando. Pues él, Philip Joseph Armer, lo que hace es que los inventa, piensa lo que ha sucedido entre un momento y otro. O también es muy conocida una historia que hizo sobre el hijo de Dorothy, del Mago de Oz, el hijo, que va en un avión y hay un tornado y aparece en el mundo de Oz y las aventuras que le pasan allí. Esto se titula A Brainstormer in Oz, de 1982. Le estaba pilotando el avión y va a parar allí. Pero bueno, aparte de esto, aquí me he apuntado, porque es que es un autor con una obra muy amplia. Wall of Tears, 7 novelas, son ciclos que ha ido haciendo, casi siempre escribe por ciclos. Gerald Child, 3 novelas, una trilogía, en castellano hay publicadas 2. Doc Caliban y Lord Grandis, 3 novelas. Opar, 2 novelas. Daywall, 3 novelas. Después 35 novelas independientes, 20 libros de cuentos y más de 60 relatos en publicaciones dispersas. Aparte, Doc Savage también, de Tarzán, hizo una biografía, como un ensayo de una biografía de Tarzán, y después varios pastiches del propio Tarzán. Y vamos con lo que es El mundo de Río, que son estas novelas, estos libros que tengo aquí en la mano, ¿ves? Estos libritos son estos 5 y este último, El mundo del Río, que es un relato que llegaremos en el último lugar. Vamos a explicar un poco el concepto de esto, porque la idea, son peripecias con personajes muy conocidos, siempre, de la cultura fundamentalmente norteamericana, pero también británica. Estamos hablando de la dependencia todavía de cuando Inglaterra pues era el propietario fundamentalmente de gran parte de lo que es los Estados Unidos y de parte de Canadá y todo esto. Entonces, los personajes son ingleses, americanos, algunos franceses, por ejemplo, aparece Cyrano de Bergerac, alguno alemán, para ponerlo mal, por ejemplo, Goering aparece, pero son sobre todo norteamericanos. Está Mark Twain, está también ingleses, está Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey que no tenía que ser rey, y quizá los más protagonistas de la serie, que son, por un lado, Richard Francis Barton, el explorador, no Richard Barton, el actor, y Alice, la Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. Después hay también una especie de troglodita, un hombre prehistórico, y después hay los éticos, que son los responsables de todo el fenómeno, y donde hay un renegado, que es el que va avisando, y hay una serie de cuestiones, el que va avisando a la humanidad. ¿Por qué? Porque la historia de Río es la siguiente, la base fundamental, argumental. Toda la humanidad, todas las personas que han existido, desde el primer homínido hasta el presente, que en ese momento era el 2008, mueren todos y todos son resucitados. Pero son resucitados a la vez, gente de distintos sitios, de distintas épocas, a la vez, de forma aleatoria en un sitio o en otro, en un mundo donde solo hay un río. Hay un río que discurre pues, para acá y para allá, y hay meandros, hay las vueltas y revueltas que da, muy inaccesibles unos meandros para otros, o sea, solo hay la única vía de tránsito es el río, y claro, de pronto hay 36.000 millones de personas, o 40.000 millones de personas, según
donde lo mire, todos allí. Pero claro, hay un elemento que no se sabe al principio bien qué es, que les va proporcionando alimentos. O sea, disponen de sustento, disponen de sitios y están conviviendo allí unos con otros, pero claro, van surgiendo rencillas, van surgiendo choques, confrontaciones por formas de pensar, por formas de entender la existencia, de lo que se conoce y de lo que no se conoce. Por ejemplo, pensemos en alguien como Samuel Clemens, como Mark Twain, con esa forma de tan sarcástica y tan cínica de entender muchas cosas, con un señor que era un prehistórico, un individuo que lo aprende todo, que no conoce nada. Bien, esta resurrección multitudinaria además conlleva otra cosa: si fallecen, salvo en unos casos determinados que haya una muerte, podríamos decir, violenta, tal, si uno, por ejemplo, se cae de un precipicio, pues reaparece en otro sitio, otra vez, resucita otra vez. O sea, la idea es que estén allí. ¿Qué ocurre? Que esta resurrección no es que haya sucedido el juicio final. Efectivamente, la humanidad ha dejado de existir en 2008. Estos libros son muy anteriores, o sea, son de los años 70. De hecho, el primero, por ejemplo, es del año 1971. Claro, 2008 era como si dijéramos, ya ves tú. Y ahora ya lo tenemos que ver por el retrovisor, porque claro, ya el retrovisor aquí, no aquí. Por el retrovisor porque ya ha pasado, pero bueno. Entonces resulta que en 2008 la humanidad pues ha sucumbido, no existe ya nadie por el calentamiento global. Vendría a ser, no es la argumentación que él da, pero vendría a ser algo así. Y sucede esto. ¿Y cuál es la explicación de esto? Pues estos éticos a los que he aludido antes son como unos extraterrestres. No, como unos no, son unos extraterrestres que tienen una cultura muy avanzada, una tecnología muy por encima de cualquier cosa imaginable, y están experimentando con la humanidad. Porque tampoco pretenden salvar a la humanidad o hacerle algún bien, no, sino que lo que van es experimentando para propio beneficio de ellos. Ellos se dedican, por lo visto, estos éticos, que se autodenominan éticos, a ir por distintos planetas, por distintos sitios, que al parecer había habido vida haciendo este mismo ejercicio, recuperando la vida preexistente y estableciéndola para que vean de una forma relativamente idílica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que supuestamente la resurrección tiene que ver con la religión, con las creencias, tanto del cristianismo como también de creencias orientales y todo esto. Y esto no aparece para nada en ningún sitio del libro. O sea, esto se debe única y exclusivamente a la tecnología extraterrestre que llevan estos individuos y que manejan como quieren. Entonces la situación es esta: todos los habitantes de la Tierra a lo largo de todos los tiempos y en todos los sitios están simultáneamente en el mundo, en este mundo de río, con unos recursos limitados, lógicamente, pero que se les proporciona por ciencia infusa, pues alimentos, ropa, etcétera, para que vivan sin tener que preocuparse. Entonces, claro, aquí hay quien se plantea esto, ¿qué ha pasado? Que son los protagonistas de la historia, claro. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en la realidad? O quien se dedica, pues bueno, a aceptarlo y a seguir con su vida. Y entonces ocurre que esto, en principio, Philip José Farmer hace un relato, más o menos corto, más o menos extenso, que se perdió. Lo mandó una serie de editores, se lo rechazaron, le dijeron que sí, que no, que sí, cual, y nada. Y el relato pues se quedó. Y entonces empezó a desarrollar una versión más amplia del asunto, que termina siendo el primer libro. Pero él se plantea hacer una trilogía, como otras que hemos visto, por ejemplo, Harold Child y estas cosas. Pero el tercer tomo le sale muy largo, entonces lo divide en dos. Y después de eso ve que hay flecos, que hay tramas que no se han resuelto, y escribe un quinto tomo, que es el que se supone que cierra el ciclo. Pero después se añaden otros relatos, que lo veremos, que están en otro libro, traducidos, y después otros dos, en sendos volúmenes, colectivos de distintas personas en este caso, pero donde hay un relato del propio Farmer sobre el mundo del río en cada uno de los tomos esos. Pero esto ya llegaremos. Aquí ya digo que cada tomo pues lleva una parte de la historia y la historia va completándose según va avanzando de un libro para otro. ¿Esto qué significa? Pues que esto, pues fíjate lo que ocupa. Porque el autor lo que fue alargando, estirando, dándole vuelta a las cosas, volviendo otra vez a lo mismo, cuando esto a lo mejor pues hubiera podido estar muy bien en un libro. O sea, pero claro, esto es la cultura del escritor norteamericano que cobra por página, que bien en revistas, bien en editoriales,
si hace cierta estrategia, si recurre a ciertas herramientas, pues cobra más. Y bueno, pues el resultado es que son 5 volúmenes más los relatitos añadidos. Así, el primer libro, A vuestros cuerpos dispersos, donde encontramos a Sir Richard Burton cuando fallece en 1890 y resucita. Resucita y se ve rodeado de un montón de gente, en pelotas todos, desnudos, pero ¿qué es esto? Al lado del río, en las orillas del río, en las estribaciones del río. Entonces empieza a ver y se va relacionando con un hombre prehistórico que está en las demás novelas, con un extraterrestre, con una señora que es de una civilización de otro momento, de otro sitio, y con Alicia del País de las Maravillas. Y después con ello aparece un ético, que es el ético renegado, que le dice que todo esto es el experimento de esta civilización extraterrestre y tal y que cual. Resulta que los éticos lo llaman, lo cogen al Richard Burton y le explican que el renegado nada más que dice mentiras, porque el renegado le ha dicho que es un experimento donde la humanidad será sacrificada una vez que se haya pues investigado lo que interesa, el resultado del experimento. Y los otros le dicen que no, que son mentiras. En cualquier caso, Richard Burton, el explorador, insisto, decide averiguar qué es el origen de esto, dónde está, pues por qué está el mundo así, por qué está todo el mundo allí, por qué este río que va a dónde, esto me parece sin límite. Decide descubrir el origen de este mundo de río. Y con estos otros que hemos dicho, con la Alicia, con el otro, se embarcan por el río para descubrir lo que ha sucedido. El segundo volumen, El fabuloso barco fluvial. Aquí, aparte de las peripecias, porque en el primer tomo vemos historias que van pasando en el río, que van yendo en la misma dirección. Aquí no, aquí vemos que a lo largo de la zona sólida, de las zonas que no son agua, que está alrededor del río, se van creando reinos, se van haciendo ciudades y va empezando a haber intrigas, empieza a haber traiciones, contubernios, historias para mandar. Y aquí no es tanto el Richard Francis Burton, el protagonista, porque aquí no aparece, sino Mark Twain, Samuel Clemens, con un amigo suyo y con un vikingo. Se hacen amigos y entonces al principio no siempre se llevan bien, pero terminan haciéndose amigos. Y Mark Twain, Samuel Clemens, él decide hacer un barco, buscar en algún sitio a lo largo de las orillas de los ríos, donde haya hierro, que hay una civilización que lo tiene, descubren por gente que pasa, que va y que viene, para hacer un barco muy fuerte, un barco de vapor, en vez de las barquichuelas estas de remo, de tener que ir remando por allí, pues hacer un barco de metal, ir en busca del origen del río, que será lo que desvele todos estos misterios que se van produciendo, porque estas cosas pasan así, ¿no? Entonces aparece el ético, aquel renegado, le va diciendo cosas, le va engañando, y al jefe de los vikingos que va con ellos lo matan. Por ejemplo, el renegado interviene, por ejemplo, van llevando el hierro en una barca hacia donde está el Mark Twain para hacerlo, y hace que caiga un meteorito y hunda las barcas, en fin. Y cuando ya tiene más o menos ese reino, esa ciudad, el propio Mark Twain, por una serie de intrigas palaciegas, tiene que ceder su poder en parte o compartirlo con Juan Sin Tierra, con Juan, el hermano del rey Ricardo Corazón de León, que es un intrigante también, que es un liante, que es un mentiroso, y bueno, tiene que cederle parte del poder y compartirlo para evitar grescas y peleas y guerras y tal igual. Aparece por allí una mujer que habíamos conocido en la primera novela, y cuando ya tienen el barco hecho, pues resulta que Juan Sin Tierra se lo roba a Mark Twain. Y Mark Twain decide tomarse debida venganza de este usurpador que nada más que hace que robar y que hacer la puñeta. Y vamos con el tercer libro, El oscuro designio, que es el más grueso de todos, y aún así se le quedó tan largo que tuvo que hacer el siguiente, que también es gordito como este. Aquí aparece Cyrano de Bergerac, aparece Jack London y aparece también Tom Mix, que en el relato último será el protagonista, que era un actor del cine mudo, era un norteamericano del oeste, era un actor que hacía películas del oeste, pero como si fuera el personaje, no el actor. En fin. La cuestión, aquí resulta que Juan Sin Tierra se ha ido con el barco de Mark Twain. Mark Twain está construyendo otro, Richard Francis Burton se une con Mark Twain y van en busca de la torre que está el origen de todo.
¿Dónde está la explicación y la justificación de todo lo que ha ocurrido? ¿Quiénes son los éticos estos? El ético renegado, ¿quién es? Porque esta es una de las claves que bueno. Entonces aquí van sucediéndose pues historias más o menos aisladas, pero todas unidas por el contexto para llegar a esto. Hay un tipo llamado Firebrass que hace un dirigible, un Zeppelin, para llegar por el aire a la torre. Y llega, pero ha habido un sabotaje, el Zeppelin, hasta luego Lucas. Y también pues se quedan con las ganas de saberlo, y en cierta manera llegan allí, pero no se concluye en esta novela en un desenlace definitivo, porque en principio se iba a encontrar en esta otra, el laberinto mágico, que es el cuarto volumen de la serie. Aquí nos encontramos con que hay varias situaciones, pero sí que hay un cierto final. Aquí hay un enfrentamiento entre Mark Twain y Juan Sin Tierra con los barcos. Hay una guerra donde más muere un montón de gente, muere un montón de personas, se ven implicadas en la acción bélica. Ya no está el dirigible aquel, ya no está el globo ese. Y entre Juan Sin Tierra y Mark Twain se desencadena toda esta guerra, de suerte que Juan Sin Tierra muere porque el barco se hunde y él se queda dentro del barco, y se hunde y se ahoga. Y Mark Twain, que ha vencido, que se siente, porque él además es, digamos, el jefe del primer reino del mundo de Río, que además se lo ha inventado él, le da un infarto, un ataque al corazón, y también se va a Criamalba. Resulta que ven que hay un problema, que empiezan a suceder problemas, llegan una serie de personajes, la Alice original, la que sirve a Luis Carlos para hacer la Alicia en El País de la Maravilla, que él no la personaje, es la persona real. Richard Francis Burton, otro de los personajes que la acompaña, y se supone que también el ético renegado. Van a la torre tal y descubren una cosa, y hay una especie de ordenador muy grande, que es el que maneja y es del que dependen esas almas sintéticas, esas almas creadas que han dotado a los seres humanos. Porque lógicamente las almas pues no las habían perdido al morirse. Entonces, si esta máquina no funciona, toda la humanidad se irá a hacer puñetas, porque morirá. Y Alice, la Alice esta que hemos dicho, consigue arreglar la computadora, de manera que Richard Francis Burton, Alice y Company pues se quedan en la torre y serán los dirigentes del mundo de Río en los tiempos que sucedan. Esto es lo que viene a contar El laberinto mágico. En esta estamos, en la torre, pues con Richard Burton, Alice y compañía, pues comandando el asunto, en Dioses del mundo de Río, porque los dioses son ellos ahora. Ellos están en la torre, en el mundo de Río van resucitando unos y otros, como siempre, están toda la gente por allí, y ellos, pues allí en la torre, pues haciendo lo que les parece. ¿Y qué ocurre? Que el ético renegado aparece asesinado. Pero a la torre no puede acceder nadie de fuera. Luego se la tiene que cargar uno de los que pertenece al grupo. ¿Quién ha sido? Pues hay que indagar quién ha sido, tal y cual. Y sobre todo aquí es interesante que deciden pues resucitar a más gente. Aparte de los que había afuera, pues resucitarlos para que estén dentro de la torre. ¿Qué ocurre? Que los que van resucitando, a su vez, van teniendo su criterio y van resucitando a más gente. Con lo cual hay un riesgo evidente de superpoblación de la torre. Y no solo eso, sino de que Burton y sus amigos y su círculo de amigos, de mercenarios, de lo que se quiera, pues pueden terminar perdiendo todo el poder que tienen, ese dioses del Río, del mundo de Río, a los que alude el título. Y bueno, pues aquí no voy a decir el final porque tampoco, pero vamos, no podemos prever lo que sucede. Y ese es el desarrollo básico, esas 5 novelas. Pero después hay El mundo del Río, otra historia, que esto es un relato que yo no entiendo muy bien, porque esto pretende ser la reconstrucción de Philip Joseph Farmer del primer cuento que escribió, que ideó para hacer El mundo de Río. Pero yo no lo entiendo así, porque es que me parece imposible. Entonces aquí hay una pequeña introducción donde el propio autor dice: la primera versión de la serie El mundo de Río fue escrita en 1952. Era una novela de 150.000 palabras titulada En deuda con la carne. Explica qué es lo que pasó. En el 64 saqué a la luz un relato, porque no lo aceptaba nadie, con el título En deuda con un río. Voy dando saltitos porque también hubo editores que lo rechazaron. Después escribió El día del gran grito, una novela corta que apareció en el número tal de cual, donde aparecía Richard Francis Burton, porque al principio era otro personaje, era un tal Black,
Después la amplía, El día del gran grito, A vuestros cuerpos dispersos, 1971. Y ya fue, pam, 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 haciendo lo demás. Entonces, El mundo de Río ha sido ampliado desde las 12.000 palabras del cuento original hasta 37.750. Creo que esta versión me satisfará por fin. Y es este relato que viene aquí, que ocupa más o menos, que ocupa concretamente 112 de 100 páginas. 100 páginas. ¿Y este relato en qué consiste? Pues consiste en una especie de origen de todo. Resulta que es en un mundo superpoblado, lleno de gente, de distintas culturas, con distintos idiomas, de distintas épocas, de distintos lugares, etcétera. ¿Qué enfrentamientos hay? ¿Cómo se sobrevive? Y aquí el protagonista es Tom Mix, ese actor que ya lo dije antes, que hacía películas del oeste, actor del cine mudo, que era un cowboy, pues el que va vertebrando la acción, que va... Es que yo no sé muy bien si esto es de forma paralela, porque en la cuarta y en la quinta novela del ciclo ya aparece también Tom Mix, pero al principio no. Entonces yo no sé si este relato, que se supone que es basado en el original inicial, pues el autor pensó, bueno, pues introduzco este personaje para justificar su aparición posterior, de forma que sea complementario, o bien porque era una forma, pues yankee a más no poder, de entender la existencia de ese mundo de Río, con todos esos resucitados, todo eso que ya conocemos. Bueno, pues esto es lo que aporta este relato, que el resto del libro, que vienen pues una serie de cuentos más, vienen algunos muy notables, pero no tienen nada que ver con el mundo de Río. JC en el rancho turístico, El volcán, La patrulla del amanecer de Henry Miller, El enigma del puente de Oriente, entre otros, Brajicol, El niño podrido de la jungla pasa de todo, La voz del sonar en mi apéndice vermiforme, Monólogo, El arrendador de dos males y El fantasma de las cloacas. Estos son los relatos que componen este libro, pero el de Río es nada más que el primero. Y después, ya digo, hay otros dos libros, Quest of Riverwall y Tales of Riverwall, ambos de 1993, que son pues de estos libros donde alguien, un editor, pues le sugiere a distintos autores que escriban sobre un tema, en este caso Riverwall, que es el mundo de Río. Y en cada uno hay, en Quest y en Tales, hay un relato de Philip Joseph Farmer, que es el original, el creador, y el que ha hecho toda esta historia que hemos visto. A mí me parece que el resultado decepciona, porque claro, con esos mimbres, de pronto una situación así, ¿verdad? Y con esos personajes que recurren, porque los personajes están elegidos con bastante inteligencia para mostrar distintas facetas, distintos aspectos. Gering es un señor coñazo, muy pesado, que además se alía con unos y después con los contrarios, que va haciendo, claro, no lo iba a poner bien, pero bueno. Pues después fue Sin Tierra, otro villano carpeto betónico, o sea que es que no tiene... Pero después los héroes, Richard Francis Barton, la Alice, el Mark Twain, Cyrano de Bergerac, Jack London también tiene bastante en las dos novelas, en la novela que aparece en la cuarta y en la quinta aparece también, pero la cuarta tiene más presencia, igual que Cyrano de Bergerac. Pues vamos viendo que estos personajes podrían haber tejido una historia a lo mejor maravillosa, y te das cuenta que se quedan en la superficie. Este señor Philip Joseph Farmer, que tanto hace de pastiche y tal igual, aquí ha hecho un experimento que, hombre, le ha salido razonablemente bien, puesto que hay esta obra, que para los que les gusta este género debe ser la bomba. Yo me da la impresión, yo he estado buscando información y he visto quien pone esta serie por las nubes como una cosa, y otros que la tiran a los pies de los caballos, que no sirve para nada. Yo no estoy ni en un lado ni en otro. Entiendo que este autor debe despertar odios y afectos incondicionales, o sea, gente que pensará que es un estafador, que es un tío que nada más que utiliza otra figura histórica o literaria para crear su historia de acuerdo con lo que ya existe, o quien pensará que lo que hace es amplificar el universo ficcional de una serie de personajes, o de personajes, eso que digo, ficticios o auténticos que le han antecedido, pues eso, para añadir nuevos elementos para el lector, para disfrute del lector. A mí, yo no conozco nada más que esto de este señor, aparte de esa novela que digo, de Tarzán con Sherlock Holmes, que era una historia pues divertida, distraída, no está mal escrito, no es un mal escritor. Yo en esta serie del mundo del río sí percibo ese estirar, ese alargar, ese ampliar, ese idas y vueltas, girar sobre lo mismo, meter paja. Esto sí lo veo en estas novelas, y según avanza el ciclo, más.
Al principio quizás es más concreto, pero después se va diluyendo y termina, pues eso, terminando diluido por el río, aunque hay una conclusión, hay un cierre, pero a mí me parece que, bueno, que tienen nubes y claros. Yo con estos mimbres, si se me hubiera ocurrido y tuviera imaginación para inventarme eso de esa resurrección masiva y tal y cual, todo el colectivo de gente allí, ya creo que hubiera sacado más jugo de ciertas situaciones, hubiera inventado situaciones que no necesariamente tuvieran que ver con la creación de maquinarias y de unas maquinarias tan concretas para hacer estas cosas. También la orientación de esto de los extraterrestres, bueno, es una solución, no es una salida. Pero bueno, es lo que hay, entonces pues es lo que podemos leer y lo que hemos comentado. A mí ya digo, yo la recomendaría, pues a los que les gusten este tipo de historias paralelas, de universos extraños, pues sí. Porque bueno, tiene su gracia, tiene momentos, tiene algunos momentos que están muy bien reconstruidos, muy bien recreados los ciertos personajes, pero en otros momentos es que se le va de las manos del todo. O sea, que es que esto, yo ya digo, ¿esto qué puede tener? Pues esto puede tener a lo mejor 1000 páginas, pues en vez de 1000 páginas, si fueran 300, pues sería muchísimo mejor obra, en mi opinión. Pero bueno, allá cada cual lo que piense. En cualquier caso, yo no vengo aquí a pontificar ni a favor ni en contra, sino sencillamente para contar esto. Me parece que es una obra interesante, me parece una obra original por sus contenidos, por su desarrollo, en una serie de libros que no son necesariamente secuelas, sino que ya desde un primer momento están pensados así. Es un poco como en otra línea, como El Señor de los Anillos, pero que tampoco es que el resultado sea óptimo. Hasta cierto nivel razonable se puede considerar satisfactorio, pero también se le puede considerar fallido en otras cosas. Pero bueno, ahí está, yo lo he traído, ya sabes que existe, si te interesa, si no lo sabía ya, si lo sabes, pues pensarás pues lo que sea, tendrás tu posicionamiento al respecto y sabrás de lo que estoy hablando. Si no, pues si no lo lees, pues tampoco te va a quedar, me voy a morir sin conocer esto, no, tampoco es una cosa tan necesaria ni tan importante. Pero bueno, es un hito dentro de la narrativa de esta de fantasía, de ciencia ficción, y lo hemos traído porque también esto es necesario de vez en cuando, alguna cosita sobre el particular. Y nada más. Si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.